Irán, 1979. Empieza la peor crisis con rehenes de la historia estadounidense. Sin saberlo nadie por entonces, unos empleados de la embajada estadounidense escapan y se refugian en casa de unos diplomáticos canadienses donde pasan 85 días escondidos. Cuanto más tiempo pasáramos escondidos, más probabilidades habría de que nos encontraran. Cuando la Agencia Central de Inteligencia se entera de la huida de los estadounidenses, le encargan a uno de sus expertos en fugas, Tony Méndez, que los saque de Irán. Méndez elabora un plan extraordinario: sacar a los diplomáticos de Irán a plena luz del día fingiendo ser cineastas de Hollywood. Fue un ejemplo perfecto de que la realidad supera a la ficción. La CIA lleva su pericia al límite para disfrazar y adiestrar a 6 estadounidenses comunes en el arte de la fuga. Esta es la verdadera historia de lo que después sería un film exitoso premiado con el Oscar. Pero lo que no figura en la versión de Hollywood son los increíbles detalles de una operación que la CIA mantuvo oculta en archivos secretos hasta ahora. Es la historia secreta de cómo engañó la CIA a todo el mundo. CIA al descubierto. Argo, la historia secreta. Sobre las 8 de la mañana del 4 de noviembre de 1979 en Teherán, miles de iraníes antiestadounidenses se manifiestan ante la Embajada de los Estados Unidos. Las manifestaciones contra los Estados Unidos son frecuentes. Irán sigue en plena revolución islámica y acusa a los Estados Unidos de ayudar al odiado dictador exiliado, el Shah Reza Pahlavi. Esta es una de las muchas protestas organizadas por estudiantes revolucionarios. Pero en esta ocasión es diferente. Unos cuantos tenían armas improvisadas, como cadenas de bicicleta o bates de béisbol, pero algunos tenían pistolas. Era una multitud que gritaba: ¡abajo los Estados Unidos! ¡Muerte a Carter! Dentro de la embajada, el personal puede ver la manifestación desde las ventanas de las oficinas. Poco después de las 9 de la mañana, cortan las cadenas de la verja. Un pequeño grupo de militantes estudiantiles se dirige hacia el edificio principal de la embajada, la Cancillería. Rompieron la ventana y lograron entrar en el sótano. Los iraníes subieron a la segunda planta. Capturaron a algunos estadounidenses y dijeron: déjennos entrar o les haremos daño a estas personas. Al lado de la Cancillería hay otro edificio, el consulado. Consulado. Dentro hay más estadounidenses. Uno de ellos es Mark Lajek. Empezamos a oír un alboroto que venía de la sala de espera. Y la gente decía que los manifestantes habían entrado en el complejo. La esposa de Mark Lajek, Cora, está también en el consulado. Oímos pisadas en el tejado y pensamos que quizás estaban intentando entrar y buscar un acceso al edificio, así que nos asustamos. Todas las luces se apagaron. Supusimos que los manifestantes habían accedido a la zona de contadores y habrían cortado la electricidad. Alguien arrojó un ladrillo o una piedra contra una ventana. Un marine acudió corriendo y vio a un hombre trepando por una escalera. Los diplomáticos comprenden que toda la embajada está totalmente invadida por los manifestantes. Al principio, uno de los marines que custodian el consulado les aconseja que permanezcan dentro del edificio. Oyen por la radio que unos militantes armados están intentando secuestrar al resto de los estadounidenses. Ahora saben que corren grave peligro. Deben huir rápidamente. Comprendieron
que la Cancillería había sido invadida y que no aguantarían mucho tiempo. Les aconsejan que vayan a la cercana embajada británica con ayuda de una guía local iraní. Así que se dirigen hacia una puerta lateral del consulado que da a las calles de Teherán. A solo unos pasos, hay miles y miles de aireados manifestantes iraníes. Entre los primeros en salir están Mark y Cora Lajek. Cuando salí de la embajada estaba muy nervioso. Me sentía muy visible. Intentamos no llamar la atención y mezclarnos con la gente que iba por la calle. Fuimos alejándonos caminando despacio. A continuación, lo siguen Joe Stafford, su esposa Kathy y Bob Anders. Los 5 evitan a la multitud airada que ahora queda tras ellos. Y se dirigen hacia el suroeste, hacia la embajada británica, dirigidos por su guía iraní. La guía me detuvo, el resto del grupo también lo hizo y ella dijo, hay una manifestación, no podemos ir allí. Vimos la manifestación allí, así que decidimos no ir. Finalmente van al apartamento de Bob Anders. Se quedan allí, aterrados ante la idea de volver a las calles de Teherán. El 4 de noviembre en Washington, mientras tiene lugar la crisis de la embajada, todavía son las 2 de la madrugada del domingo. El Departamento de Estado empieza a recibir llamadas desde Irán. El presidente recibe la noticia al amanecer. Y también la Agencia Central de Inteligencia. Al recibir la información del asalto a la embajada, la CIA enseguida se preocupó por la seguridad de su gente. Cuando los Estados Unidos despiertan, los estudiantes revolucionarios proclaman su victoria. El primer día de la peor crisis internacional con rehenes ha comenzado. Los mostraron ante las cámaras. Fue una gran victoria para los estudiantes. Estaban sorprendidos de haber sido capaces de lograrlo. 66 estadounidenses son tomados como rehenes a punta de pistola. En este momento, la CIA no tiene ni idea de que un grupo de diplomáticos han escapado. Sabíamos que era una situación muy peligrosa. Lo que ocurre a continuación no sale en la película de Hollywood. 5 de noviembre de 1979, Teherán. Tras la primera noche ocultos, los huidos pasan varias noches tensas en 5 lugares distintos de Teherán. Entre ellos, la residencia del embajador británico. Esto tiene lugar durante 6 angustiosos días. Iban de casa en casa, día tras día. El momento de más miedo fue un miércoles o jueves por la noche. Los vigilantes pasaron toda la noche tocando el silbato cada 10 o 15 minutos. Teníamos los nervios de punta. Los 6 días que pasamos solos fueron aterradores. Los iraníes estaban practicando detenciones. Iban deteniendo poco a poco a los otros estadounidenses con los que estuvimos en contacto los primeros días y que aún estaban libres. Desesperados, no saben qué hacer. Bob Anders se acuerda de un amigo de la embajada de Canadá y lo llama. Se trata de John Sheardown. Bob dijo, no estoy solo, somos 5. Y John dijo que fuésemos todos. 10 de noviembre de 1979.
6 días después de salir de la embajada estadounidense a las calles de Teherán, los prófugos al fin llegan a la casa canadiense. Con sus compañeros estadounidenses retenidos a punta de pistola, ahora ellos son fugitivos buscados en Irán. Aterrados ante la idea de que los atrapen, sin saber qué hacer y agotados, solo tienen una esperanza: que la CIA los rescate. Me daba la sensación de que Washington nos había olvidado. Principios de diciembre de 1979, Washington, D.C. Un mes después de la toma de la embajada, el Departamento de Estado sigue sumido en la peor crisis con rehenes de la historia. No act has so galvanized the American public toward unity in the last decade as has the holding of our people as hostages in Tehran. Mientras en el Departamento de Estado buscan una solución para el problema, también se enteran de la huida de los 5 por comunicados enviados por funcionarios canadienses desde Teherán. El Departamento de Estado recurre a la CIA. 10 de diciembre, sede de la CIA, Washington, D.C. Una serie de comunicados secretos inmediatos llega a la mesa de un agente de inteligencia llamado Tony Mendez. Los comunicados inmediatos tienen la mayor prioridad, normalmente restringida a guerras o a datos de lo más urgente. Tony vio los comunicados en su mesa, todos con clasificación de inmediato, algo que no es habitual. Es más, según me dijo, hay agentes que no ven uno así en toda su carrera. Los comunicados hablan sobre los diplomáticos huidos. El 10 de diciembre, cuando Tony supo que había 6 estadounidenses atrapados fuera de la embajada, su mente se puso a trabajar de inmediato. Tony Mendez es un agente prometedor de la CIA. Ha hecho numerosas operaciones de rescate encubiertas, lo que la agencia llama exfiltraciones o extracción de activos de lugares peligrosos. Su trabajo era sacar gente de lugares conflictivos, rescatarla de zonas peligrosas. Tiene fama de ser un maestro del disfraz y trabaja en una sección especializada ultrasecreta conocida como OTS. La OTS es la Oficina de Servicio Técnico y son los que fabrican los artilugios de la CIA. En las películas de James Bond equivaldrían a la sección de Q, los encargados de equipamiento. Con la llegada de los comunicados urgentes, Mendez y la OTS recibirán la misión más difícil de su carrera. Mendez es convocado a una reunión en el Departamento de Estado. Discutieron sobre el mejor modo de ayudar a rescatar a esas personas. Tony enseguida les dijo que debían dejar que él y los expertos de la CIA se ocuparan del asunto. Y lo hicieron. El rescate está ahora en manos de Mendez. Junto con su equipo de especialistas de la OTS, se pone a trabajar en un plan para rescatar a los prófugos a plena luz del día. Su primer problema: las autoridades iraníes andan a la caza de todo estadounidense que intente salir del país. Los Estados Unidos eran el enemigo odiado. El segundo problema es que los diplomáticos no tienen preparación como espías. No tienen la pericia de los agentes adiestrados para asumir al momento una identidad ficticia. No sabían nada de ese mundo opaco en el que se realizan exfiltraciones. Por tanto, Mendez les busca un motivo plausible para estar en Irán. Uno que engañe a los iraníes y que cualquier estadounidense común de habla inglesa pueda fingir. La clave era que si hablaban inglés, ¿de qué otro país podían ser que Irán no odiase? La respuesta evidente es Canadá. Mendez intuye que Canadá es la mejor opción para los diplomáticos.
Pero le preocupa que el gobierno canadiense no quiera saltarse sus leyes, emitiendo pasaportes falsos a ciudadanos de otro país. Por desgracia, Canadá tiene una ley que impide proporcionar un pasaporte a cualquiera. El ministro de Exteriores habló con el primer ministro y lograron soslayar al Parlamento para poder aprobar una excepción a la ley. Conseguidos los pasaportes canadienses, Méndez necesita una tapadera. Quería idear una tapadera tan inaudita y tan descabellada que nadie creyese que era falsa. Tras interminables días y noches devanándose los sesos, a Méndez se le ocurre una idea. Hacer pasar a los diplomáticos por canadienses que trabajan en un rodaje de Hollywood y estarían en Irán tras viajar allí en busca de escenarios para el rodaje. Pese a la revolución, el sector cultural del nuevo gobierno iraní sigue queriendo obtener divisas, y una de las opciones es la inversión cinematográfica. El plan era descabellado. Era poco probable que funcionara. Estaba lleno de pegas y podían salir mal miles de cosas. Uno de los problemas es que Méndez sabe poco de equipos de rodaje. Así que llama a un amigo de California, John Chambers, un maquillador galardonado con el Oscar, famoso por su trabajo en El planeta de los simios. Llamó a su amigo John Chambers para preguntarle si el plan sería factible y qué tipo de gente iría a buscar escenarios naturales. Después de que Chambers le enumerara los diversos especialistas que integrarían el equipo, Tony vio que era la mejor solución. Casa de los diplomáticos canadienses de Irán. En Irán, los prófugos siguen el desarrollo de la crisis de los rehenes en la embajada estadounidense. Teníamos un televisor viejo y vimos imágenes de los rehenes con los ojos vendados mientras los sacaban de allí. Estaban totalmente indefensos, a merced de aquella multitud que los zarandeaba y daba mucho miedo. A los diplomáticos se les ha unido otra persona más, Lee Schatz, otro estadounidense que trabajaba en la embajada, cuya fuga habían organizado los suecos. Los 6 son ahora conocidos como los huéspedes, tras una estancia con los canadienses que en Navidad pasa ya de 40 días. Cuanto más tiempo pasáramos escondidos, más probabilidades habría de que nos encontrasen. Día tras día, el peligro para los huéspedes aumenta. Es probable que tarde o temprano alguien los descubra y los delate a las autoridades. Hay que actuar contrarreloj. 15 de enero de 1979, Los Ángeles. A principios de enero, Méndez viaja a Los Ángeles durante 4 días para ejecutar la primera fase del elaborado plan hollywoodiense, visitando a su buen amigo John Chambers. Lleva consigo $10.000 aportados por la CIA en un compartimento secreto de su portafolios. Tony tuvo que ir a Los Ángeles para poner el plan en marcha. Fue a la casa de John Chambers y charlaron. Méndez recurre a Chambers y a un compañero suyo, Bob Seidel, para que lo ayuden a crear desde cero una aparente producción hollywoodiense. Bob se quedó atónito cuando llegó a casa de John Chambers. Se sentaron y un agente de la CIA les explicó que tenían que rescatar a unos estadounidenses que estaban atrapados en Teherán. No contaba con aquello. Los 3 trabajan rápido y enseguida dan con el guión de un film no rodado titulado El Señor de la Luz. Tony dijo, es lo que necesitamos porque puede ambientarse en Oriente Medio y lo titularemos Argo. Además vieron que tenía cierta connotación mitológica porque el barco de Jasón y los argonautas se llamaba Argo. Y a Tony le pareció perfecto. Resuelto el problema del guión, necesitan ahora una oficina en Hollywood. Estamos llegando a los estudios Sunset Gower, que antes eran los estudios Columbia, y fue ahí donde Tony, John Chambers y Bob Seidel ocuparon una oficina que antes había ocupado Michael Douglas para el síndrome de China.
Estaba vacía, así que ahí instalaron su productora ficticia. Méndez bautiza a la productora como Estudio 6 por los 6 diplomáticos que debe rescatar. Chambers y Seidel acceden a dirigirla en nombre de la CIA. Mientras está en California, Méndez también se ocupa de las minucias de la operación, reuniendo lo que la CIA denomina complementos. El término hace referencia a los pequeños detalles que las autoridades podrían comprobar durante la fuga. Tony tendría que tenerlo todo en cuenta. Desde las etiquetas de la ropa hasta las cajas de cerillas que llegaron desde Ottawa. Cualquier detalle que se asociara con la industria del cine o con Canadá. Todo tenía que casar con la tapadera. Los preparativos para la exfiltración no terminan ahí. Cuando Méndez regresa a la sede de la OTS, convoca a su extenso equipo de especialistas técnicos de la CIA para trabajar en los detalles. Contaba con el apoyo de cientos de personas. Tenía expertos en disfraces, encargados de grafismo. Tenía validadores de documentos, expertos en falsificaciones y también en vestimenta, para saber cómo vestiría un equipo de rodaje canadiense. Enero de 1980, Teherán. Casa de los diplomáticos canadienses. Los huéspedes ya no llevan días escondidos, sino meses. La espera interminable ha empezado a inquietarlos. A estas alturas, cualquier pequeño incidente basta para provocar una gran alarma. Un día un helicóptero pasó volando bajo, muy bajo sobre la casa. Y nos asustamos. Sufríamos una gran tensión, aunque estábamos en un lugar seguro. No hacía falta mucho para provocarnos una reacción de pánico, o como quiera llamarse. Miedo, paranoia y frustración. Todo ello empieza a hacer mella en el estado mental de los diplomáticos atrapados. Su preocupación está bien fundada. Dentro de la embajada estadounidense, los rehenes sufren malos tratos. Incluso los someten a aterradoras ejecuciones simuladas. Pese a la presión, los huéspedes hacen lo posible por sobrellevar las interminables semanas ocultos. Y los ayudan sus anfitriones canadienses, los Sheardown. El ambiente familiar que crearon los Sheardown, los eventos sociales que organizaron por nosotros, nos ayudaron a llevar una vida lo más normal posible. Creo que John comprendió que para que no perdiéramos la cordura, podían hacer algunas cosas. Una de ellas era la rutina de la cena formal y la charla de sobremesa. Otra fue que organizaban fiestas para nosotros un par de veces al mes. Invitaban a gente de otras embajadas, por ejemplo a los neozelandeses y al embajador danés, que conocían nuestro caso. Todo ello para que tuviéramos relaciones sociales normales con gente de fuera de nuestro reducido círculo. Entre las ocasiones más memorables figuran una fiesta de Acción de Gracias y una de Navidad, celebradas en el suntuoso marco de la residencia oficial de John Sheardown. Por pura casualidad, los Sheardown habían llenado la bodega de bebidas, porque les tocaba organizar una de las fiestas habituales entre las embajadas extranjeras. Evidentemente no se celebró porque con la toma de la embajada se anuló todo. Pero los huéspedes contaban con esa abundante provisión de vino, licor, etc., así que a menudo celebraban pequeñas fiestas y bebían. No obstante, también había mucha tensión y hubo momentos difíciles en los que temieron que los descubrieran. Me sentía como si estuviéramos a bordo del Titanic y sin saber cuándo chocaríamos contra el iceberg. Pero al contrario que los pasajeros del Titanic, nosotros sabíamos que había icebergs y que era muy posible que cualquier día chocásemos contra uno.
sin poder salir de la casa y viviendo a puerta cerrada. Los diplomáticos pasan las horas interminables como mejor pueden. No queda otra que esperar. John Sitdown tenía una gran biblioteca. Leíamos mucho. Yo leí 27 libros durante nuestra estancia. Y creo que Mark Elijek leyó el doble. Jugábamos al Monopoly, al Scrabble, al Bridge, y siempre estaba presente la preocupación de que pudieran atraparnos. Se volvieron algo paranoicos, no podían salir de la casa y a veces cuando llegaban visitas se encerraban en su habitación y se escondían debajo de la cama. Les preocupaba hacer ruido, cualquier cosa que pudiera llamar la atención. En Washington, la CIA también siente la presión. Méndez fija una fecha para la exfiltración, el 25 de enero de 1980. El riesgo es tan grande que en vez de enviar a otro agente, él mismo irá a Teherán. Elige a un compañero de nombre clave Julio, que habla persa, el idioma de Irán, para que viaje con él. La CIA también está en contacto con el embajador canadiense, Kenneth Taylor, que ha estado protegiendo a los huéspedes desde el principio. Méndez pronto se reunirá con ellos cara a cara, y su libertad pasará de las manos de los canadienses a las de los agentes de la CIA. Si todo sale mal y fracasa, entonces sus propias vidas también podrían estar en peligro. Viernes 25 de enero de 1980. 3 meses después del día de la huida, el agente de la CIA, Tony Méndez, y un compañero de nombre clave, Julio, llegan a Irán. La mayor parte de este tiempo, el embajador canadiense se ha comunicado en secreto con la CIA y sabe que vienen a Irán. Distrito diplomático, Teherán. Cuando llegan a la casa del diplomático canadiense, los huéspedes no tienen ni idea de qué esperar. Llegaron 2 hombres de gabardina, un detalle muy adecuado, por supuesto. Tony se presentó como Kevin Harkins. Había otro hombre con él, pero se quedó en segundo plano. El hombre que se presenta como Kevin Harkins es en realidad Tony Méndez, y de inmediato evalúa el estado mental de los diplomáticos tras 80 días escondidos. Cuando Tony se unió al grupo, poco a poco y con discreción, empezó a analizarlos a todos para ver de quién tenía que preocuparse menos y con quién debía trabajar más. Méndez busca el eslabón débil, la persona que podría ceder al pánico durante la huida. Los huéspedes también lo evalúan a él. ¿Podrá sacarlos de allí aquel hombre? ¿Y cómo? Cuando Tony nos explicó el plan, me gustó al momento. Tenía una oficina en Hollywood y todos teníamos tarjeta de visita. Aquí está la mía. El plan Argo impresiona a la mayoría de los huéspedes, pero no todos quedan convencidos enseguida. Admito que me sorprendió, porque no era una opción que se me hubiese ocurrido en aquellos 3 meses. La dificultad para Méndez es abrir la mente de los diplomáticos a un mundo nuevo e irreal de falsedades y apariencias. Deben acostumbrarse a interpretar a unos personajes que no existen más que a ojos de los iraníes. Así que Méndez les hace un pequeño truco de magia. Todo ello para hacerlos pensar en el engaño que tendrán que interpretar para poder escapar. Nos hizo un truco de magia. Sostuvo 2 corchos entre los dedos como formando 2 Ds y los separó haciendo que pareciese que uno de los corchos hubiera atravesado al otro. Sé que solo era un truco, un juego de manos, pero me dejó asombrada y pensé, si él puede hacer eso y dice que tiene tanta experiencia, creo que podemos confiar en él. Creo que dijo que todo consiste en crear una ilusión. Hay que convencer de algo a alguien.
Interpretas un papel, eres una persona diferente e intentas engañar a alguien. No es real, es una ilusión. Son los primeros momentos que el maestro del disfraz pasa con los huéspedes. Se trata solo del inicio de los preparativos. Sabe que el plan hollywoodiense es difícil para unos civiles no acostumbrados a operaciones encubiertas. Aún así, Méndez les da sus alias, las personas que deberán interpretar el día de la fuga. A Cora Lajek le dicen que ya no es la mujer de Mark Lajek, sino la guionista de Hollywood, Teresa Harris. Está claro que habían leído nuestros expedientes porque me pusieron de fecha de nacimiento la de mi madre y en mi año, o sea que eran datos que conocía. Y además fue al colegio con una mujer llamada Teresa Harris, que cumple años en la misma fecha que yo. No sé si fue casualidad. Sábado 26 de enero de 1980. Los agentes de la CIA, Tony Méndez y Julio, conducen por Teherán hacia la embajada canadiense. Allí, deben realizar una operación esencial para el plan: falsificar los documentos de viaje de los 6 diplomáticos. Observado por el embajador canadiense, Kenneth Taylor, Méndez falsifica los documentos de viaje. Debe crear constancia de la entrada de esas identidades falsas en Irán. Usaría varias herramientas. Por supuesto, usaría una lupa. Tendría un kit de falsificador. Y emplearía algo llamado puente de falsificador, que es un modo de apoyar las manos en el documento sin correr la tinta y que le permitiría añadir los últimos detalles. Si estuviesen demasiado perfectos, resultarían sospechosos, pero si estuviesen muy chapuceros, no resultarían creíbles. Para igualar la tinta usada por las autoridades iraníes, Méndez usa un tampón suministrado por la CIA. Pero se ha secado y no funciona. Y ahí entra en juego la creatividad de Tony. Va al mueble de las bebidas de Ken Taylor. Elige un whisky bastante fuerte. Vierte un poco en el tampón y sale todo perfecto. Domingo 27 de enero de 1980. Es el último día de los preparativos para la fuga. Mañana irán al aeropuerto de Teherán e intentarán huir del país. Pero Méndez y Julio no están seguros de que los huéspedes estén preparados del todo. El domingo por la noche, Tony volvió a casa de los Sherdown y le sorprendió bastante lo que vio. Lo que ve es que los huéspedes se están probando la ropa, completamente metidos en los personajes que interpretarán. Deben transformarse de burócratas en cineastas de Hollywood modernos. Creo que el mejor fue Bob Anders. Decidió ir en plan exagerado y creo que se desabrochó la camisa hasta la mitad del pecho. Bob tiene bastante pelo en el pecho, así que quedaba bien a la vista. Miré hacia la camisa y pensé, me quedaría bien una cadena con un medallón o algo. Quedaría muy hollywoodiense. Y me dije, sí, este es mi nuevo yo. Soy Robert Baker, que trabaja para Studio 6. Los huéspedes empiezan a disfrutar interpretando a sus extravagantes personajes hollywoodienses. Pero a Méndez le preocupa que no hayan captado del todo el gran riesgo que entraña la huida. Así que con ayuda de Roger Lucy, un compañero del embajador, decide someterlos a un simulacro de interrogatorio. Se lo tomó muy en serio. Llevaba botas militares, una guerrera de camuflaje y una vara. Y les gritaba. Roger hacía el papel de interrogador.
y lo interpretaba con todas las de la ley. Nos amenazaba de forma terrible. No recuerdo exactamente lo que decía, pero algo como que te iban a encerrar y probablemente a ejecutarte. Y aquello nos hizo reflexionar y pensamos que debíamos tomárnoslo en serio, que aquello no era un juego. Creo que el fin era lograr que respondiésemos rápido, sin tener que pensar. Las respuestas debían estar en nuestra cabeza y teníamos que recordarlas de inmediato. Y creo que el método funcionó. Tras solo 2 días de preparación, Méndez decide que ha llegado la hora de que los diplomáticos lo intenten. Si acierta, podría ser su billete de salida, pero si se equivoca, su libertad e incluso sus vidas podrían estar en peligro. Lunes 28 de enero de 1980. El día de la gran prueba ha llegado. En cuanto el grupo entre en el aeropuerto, ya no habrá marcha atrás. Era el momento de la verdad. Una apuesta a vida o muerte. Aeropuerto de Teherán, 4:30 de la madrugada. Al romper el alba, Méndez entra en el aeropuerto. Pronto lo seguirán los 6 diplomáticos. El impacto inicial al entrar en un lugar muy iluminado, después de estar ocultos durante 3 meses, fue algo tremendo. Tras facturar el equipaje, se enfrentan a la primera gran prueba, pasar el control de pasaportes. Pero desde el primer momento parece que todo podría ir mal. Lee Schatz se separa de los huéspedes y del plan acordado. Lee estaba ante el mostrador, algo nervioso, y empezó a mirar alrededor con gesto preocupado. El funcionario de aduanas mira la foto del pasaporte de Lee Schatz. Se fija en el bigote. Cree que puede ser alguien distinto. El funcionario de inmigración lo miró y miró la foto, comparando ambas imágenes. Luego cogió el pasaporte y se fue a una sala. Méndez solo puede observar a distancia, esperando que Schatz no se derrumbe. El mayor temor de Tony era que cedieran al pánico, que se delataran, que confesaran, que se negaran a contestar a las preguntas y que el temor los paralizara. En ese momento, hasta una gotita de sudor que les corriera por la frente podría delatar que aquellos pasaportes no eran auténticos. Cuando el funcionario regresa, Schatz intenta explicarle que se ha recortado el bigote y que el de la foto es él. Le dijo al funcionario: me he recortado el bigote. Le selló el pasaporte y lo dejó pasar. Después de Lee Schatz, el resto de los huéspedes pasan por el control de pasaportes. Pero todavía no han terminado. Les espera la parte más arriesgada de la huida: presentar los impresos de salida en inmigración. Todo el plan dependía de si querrían cotejar los impresos de salida que llevaban con los de entrada. Los impresos blancos, en teoría cubiertos al entrar en Irán, pero que los prófugos no tienen, deben coincidir con los impresos de salida amarillos que Méndez ha falsificado. Si a los funcionarios se les ocurría cotejar los 2 impresos, todo se iría al garete. Es un riesgo que Méndez debe correr.
Si alguno de los 6 hubiese flaqueado, además de haberlos arrestado, es probable que a Tony lo hubiesen matado. Te sientes impotente. Cuando llegamos al mostrador de inmigración, no había nadie. Cora se asomó y gritó. Pero nadie acudió, así que gritó de nuevo, y un hombre con cara de sueño salió llevando una tetera. Posó la tetera, cogió nuestros pasaportes, sacó las tarjetas, nos devolvió los pasaportes y ni siquiera nos miró. Le dimos las gracias y nos dirigimos a la sala de embarque. Los 6 diplomáticos salvan la etapa crítica. El funcionario apenas mira los impresos amarillos que Méndez ha falsificado. Los huéspedes ahora se reúnen en la sala de embarque, esperando a que anuncien su vuelo. Pero entonces surgen malas noticias. Sentimos informarlos de que el vuelo 363 de Swissair tiene retraso debido a problemas mecánicos. Siempre surge algún imprevisto. Y ocurrió en ese momento. Retrasaron el vuelo. El retraso hace que las probabilidades de que los descubran aumenten. Minuto tras minuto. Los guardias revolucionarios de élite que Méndez había esperado evitar entran a hora de servicio. Están adiestrados para andar a la caza de espías. El retraso obliga a los diplomáticos a mantener sus disfraces tal vez durante horas. Te sientes impotente y eso hace que el tiempo se te haga eterno. No sabían si la Guardia Revolucionaria los habría descubierto, si estarían revisando los documentos o si estarían cotejando otros impresos. Lo que preocupa a Méndez es cuánto lograrán mantener la farsa antes de que se delaten. Y si aguantarán el tipo ante los temibles guardias revolucionarios. Cuanto más tiempo estuviéramos allí, más fácil sería que alguien nos reconociese. 28 de enero de 1980, sobre las 7 de la madrugada. El retraso del vuelo ha dejado expuestos a los prófugos. Kathy, Joe y Cora Layek tienen más motivos para preocuparse que los demás. Al trabajar en la sección de visados del consulado y tratar con iraníes a diario, sus caras son conocidas. Podrían ser identificados en cualquier momento. Kathy, Joe y yo habíamos trabajado en la sección de visados. Me preocupaba que por casualidad alguien del aeropuerto nos reconociese. No hablábamos mucho, estábamos más bien callados. Habíamos hecho todo lo posible, solo queríamos salir de aquella sala y subir al avión. La presencia de los guardias revolucionarios que ahora entran de servicio hace que la tensión aumente. La sala de embarque se estaba llenando. A lo largo del día fueron llegando más y más guardias revolucionarios y empezaron a acosar a la gente. Mientras esperan, Méndez ve que los guardias revolucionarios paran a otros pasajeros y los interrogan. Buscan a iraníes que intentan sacar riquezas del país, pero también empiezan a fijarse en los extranjeros. Tras años de realizar exfiltraciones encubiertas, Méndez sabe que es en esos momentos de incertidumbre cuando los prófugos pueden ceder al pánico. Ya han empezado a cometer algunos errores. Méndez está en tensión. Una de las personas del grupo no quería irse. Le parecía que abandonábamos a los rehenes. Y no llegó a meterse de lleno en el plan y en su papel. De hecho, cuando pasamos a la sala de espera, me llamó por mi nombre verdadero, Cora. Mark y yo nos alejamos de esa persona y decidimos mantenernos a distancia de ella. Otro error
es que uno de los huéspedes coge un periódico iraní escrito en idioma persa autóctono. Sería bastante improbable que un cineasta de Hollywood hiciera algo así. Sería justo el gesto delator que un guardia revolucionario adiestrado estaría buscando. Tony se le acercó y le dijo: deja el periódico, no deberías saber hablar persa ni leerlo. Y él le hizo caso. Méndez no puede permitir otro error. Con solo una mirada de un guardia revolucionario en un mal momento, todo se iría abajo. Durante el retraso, Tony solo podía hacer una cosa para calmar los temores de los 6: mostrarse tranquilo. Esos últimos 30 minutos en la sala de espera se me hicieron eternos. Cada minuto pasaba muy despacio. Cuando miraran hacia él, no podían ver pánico, no podían ver miedo, sino una actitud normal, templada, confiada. Si nos midieran la presión sanguínea en esos momentos, sería muy alta. Los momentos en el aeropuerto fueron muy tensos. Y lo único que quería era subir al avión, nada más. Finalmente, sobre las 8:30 de la mañana, hay un segundo anuncio. Pasajeros del vuelo 363 de Swissair a Zúrich, por favor, vayan a la puerta de embarque. Al fin oyen el anuncio de embarque del vuelo de Swissair. Nos sentimos aliviados al subir al autobús rumbo al avión. Empezamos a creer que a lo mejor todo salía bien, que podríamos conseguirlo. Mientras se van, no hay persecución policial dramática por la pista. El vuelo 363 despega sin más incidentes. Unas horas después, aterriza en Zúrich, Suiza. Quería darle las gracias y despedirme de Tony, pero cuando me volví se había ido. No tuvimos oportunidad de despedirnos de Tony y Julia. Se fueron, y supongo que para ellos fue una misión más, pero para nosotros fue una experiencia que nos marcó. Tony sabía que todos seguirían con sus vidas, pero también sabía que aquella era solo una de muchas operaciones, y su principal objetivo en ese momento era desaparecer discretamente. El plan Argo de huida se mantuvo en secreto durante 17 años. Al salir los expedientes a la luz, el mundo podrá conocer una de las operaciones de la CIA más extraordinarias. Es la historia secreta de cómo la CIA engañó a todo el mundo. Argo fue un ejemplo perfecto de que la realidad supera a la ficción. Cuesta creer que fuese verdad, y ahí residía la genialidad de la operación.